En ocasiones me preguntan personas con un sentido de fe y que sufren viendo atribulados por los espíritus inmundos, viéndoles sufrir y no sabiendo cómo ayudarles, preguntan cómo podrían ellos ayudar, cómo podrían participar, cómo podrían echar una mano a los sacerdotes que trabajan en este ministerio de exorcístico o ministerio de sanación y liberación. Y la verdad es que es una cuestión muy importante, porque es la Iglesia, toda la Iglesia, la que tiene que tener esa sensibilidad. Estamos hablando de una nueva evangelización. La nueva evangelización, lo hablaremos en otro vídeo, requiere recuperar el espíritu evangelizador de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cristo qué hacía? Cristo hacía dos cosas. Una, anunciar un reino espiritual que no se ve, el perdón de los pecados, la misericordia de Dios, que es la especialidad de la revelación, el Dios que perdona. Lo más bonito que dice San Pablo, que un Dios así, para mí en comparación con eso, todo es basura. Viendo un Dios que nos ama hasta el punto de perdonarnos siempre y de ofrecernos siempre incondicionalmente su misericordia. Entonces, pues el Señor anunciaba ese reino, pero luego acreditaba que eso es cierto, que eso no es, que él no era un charlatán, sino que eso lo demostraba con gestos visibles. ¿Y qué era lo visible que hacía para demostrar? Pues hacer milagros, curar enfermos y expulsar demonios. Para que veáis que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados, le dijo al paralítico, a ti te lo mando, toma tu camilla y echa a andar. Para que veáis que tengo, que ese poder, ¿cómo que puede decir que perdona los pecados si eso solo puede hacer Dios? Pues para que sepáis que soy Dios y que actúo con el poder de Dios, echa a andar. Y lo mismo dijo cuando, si veis que el que expulso a los demonios con el poder de Dios, es que el reino de Dios ha llegado a vosotros. Es decir, la señal, porque además nunca había habido ni siquiera los profetas resucitaron muertos, Elías y Eliseo resucitaron muertos, pero nunca echaron demonios. No hay ningún testimonio bíblico que presente ningún momento exorcístico antes de nuestro Señor. Y Él da ese poder a su Iglesia. Por tanto, toda la Iglesia además no se la da solo ese poder a los ministros, sino que a todo bautizado que tenga fe, dice Marcos en el último capítulo, el capítulo 16, versículo 15 y 16, dice, a los que crean, no los curas, ni los obispos, los que crean, echarán demonios, sanarán enfermos imponiéndole las manos. Entonces, el modo de hacerlo es distinto. ¿Cómo debe un laico contribuir a echar demonios? Un laico que tenga fe, esa es una cuestión muy importante y a la que a este tema le dedico la tercera parte de dos de los capítulos de la última parte de este manual de exorcística, el de las 6 puertas del enemigo, dedico a explicar cómo ha de ser la participación de los laicos en este ministerio. ¿Qué necesita un sacerdote para ayudar a las personas? El sacerdote no puede ejercer este ministerio en plan lobo estepario. Tiene que estar integrado en toda la diócesis. ¿Por qué? Porque si esto es un cubrir en un expediente, va a ser muy estéril su trabajo, porque para que una persona pueda llegar a él pues tiene que haber un sacerdote que se lo haya traído. Luego tiene que haber un sacerdote que acompañe a esa persona espiritualmente para su mejoría, que es lo más importante, para que sea efectivo el ministerio de liberación. O sea, si no hay un acompañamiento por parte de un sacerdote y de una comunidad, porque no perdamos de vista que muchos de los pacientes que nos llegan a las parroquias, pidiendo sanación, pidiendo liberación, son gente que está alejada de la práctica religiosa. Y que a lo mejor esto es la oportunidad de que conozcan a Jesucristo y descubran el poder de liberación y de sanación que ha dejado en su Iglesia, que es un poder que hay que redescubrir, poder que se ha ejercido durante muchos siglos, pero que en el momento en que la Iglesia se convierte en una religión estatal, pues ya no hace falta hacer milagros ni echar demonios para tener seguidores.
porque todo ciudadano del Imperio Romano tiene que ser ahora católico. Y por tanto, con lo cual se pierde ese carácter vocacional de la condición cristiana. Y eso va haciendo que también que se apagara mucho después de que los benedictinos fueron por toda Europa en los primeros siglos del siglo V, siglo VI, VII, fueron echando, exorcizando, vamos, a todos estos pueblos bárbaros que llegaban a la cristiandad con sus brujerías, y salvo los celtas, que ahí no llegaron, el resto los fueron liberando, pues, pero después de eso se fue apagando el ejercicio del ministerio de liberación, quedándose una cosa así más bien rara y esporádica. Entonces es fundamental que el sacerdote que tenga que ejercer este ministerio, aparte de que reciba formación, no puede ser que un sacerdote diga, tú encárgate de esto, le dan un ritual y ahí te las apañes, ¿no? No, bueno, esto es un tema muy serio, muy delicado, que puede hacer mucho daño. Yo he visto muchos sacerdotes que han sido exorcistas muy dañados, porque el enemigo no perdona. El que le ataca va por él. Y como no esté preparado y no esté bien protegido, entonces hace falta que el sacerdote ejerza ese ministerio integrado en la diócesis y luego debidamente acompañado por una comunidad orante. Es fundamental que haya gente, no tienen que estar presentes, pero gente a la que se le pida oración y mortificación, ayuno, que eso es lo principal para un ministerio, porque el sacerdote está actuando, esto no es un sacramento, que actúa ex opere operato, o sea, por la virtud misma del sacramento, sino actúa por la fe de la Iglesia. Y si en una comunidad eclesial, en una diócesis, hay poca fe, pues poca eficacia tiene el ministerio. Entonces, es fundamental ese apoyo de una comunidad orante y luego de unos auxiliares que ya le apoyan y que le acompañan en el ejercicio del ministerio. El sacerdote no debe ejercer el ministerio en solitario. ¿Por qué? Pues porque va a ser atacado y porque pueden plantarle una calumnia, pueden plantar... No, siempre acompañado. Pero acompañado, que eso es lo fundamental, por personas que estén preparadas. La primera preocupación del sacerdote que practica la liberación tiene que ser que los que le acompañen reúnan las condiciones. Primero, que sean discretos, que tengan vida espiritual. Segundo, que sean discretos. Es lo primero. La persona que no es capaz de callarse la boca, porque esto es como secreto de confesión. No se puede hablar ni poner en boca de nadie. Y como es una cosa muy llamativa, pues a uno le pueden entrar ganas de hablarlo y de boquearlo por ahí. No, secreto, o sea, persona discreta. Pero luego tiene que ser persona que no tenga puertas abiertas. Porque si tiene puertas abiertas, pues va a ser atacada. El enemigo no perdona. Me acuerdo, una de las personas que tenía en el ministerio, probablemente la que me ayudaba más, pues empecé a ver que le pasaban una serie de desgracias, luego pues una enfermedad grave, y digo, ¿qué pasa aquí? Hasta que descubrí que es que tenía una puerta abierta, que esa persona no lo sabía, no sabía que eso podía ser relevante. Entonces empezamos ya a tratar la cuestión y afortunadamente todo se serenó, pero tuve que retirarla del ministerio inmediatamente, porque es muy preocupante que una persona sin estar en condiciones, pues eso, ponerla en las trincheras. El que esté pues, en un equipo de fútbol, una persona tiene una lesión, no se le pone otra vez a jugar hasta que no está recuperado, porque si no es que a la primer encontronazo vuelve a recidivar, ¿no? el problema que tenía. Y luego otro punto que también es importante es que a diferencia que los afectados también necesitan una atención, un acompañamiento. Esto no es que tú llegas al sacerdote, te hace una oración de liberación o un exorcismo, según el caso, y te vas. No, tú tienes que ir creciendo, porque la sanación, la liberación, es consecuencia de una sanación integral. Y el interesado tiene que madurar, y para esa maduración necesita un acompañamiento. Y claro, el sacerdote que es exorcista no puede llegar a ser el que acompañe espiritualmente a todos los pacientes que recibe. Entonces, como no haya en una comunidad parroquial, en un grupo donde esté insertada esa persona, donde pueda vivir su fe, donde haya un acompañamiento espiritual, donde reciba una confesión,
por parte de un sacerdote que la entienda, que la acompañe, pues esa persona si no quedaría desasistida. Y luego, precisamente, eso es especialmente importante porque cuando la persona se libera, hay un momento en que de pronto se ve que está liberada. Cuando la persona se libera, como no hayas un seguimiento, puede recaer. Me he encontrado 2 casos de recaer, porque la persona no se cuidó después, no estaba debidamente asistida. Y por eso, por esa razón, es tan fundamental que la persona reciba, que tenga ese acompañamiento durante todo el tiempo de tratamiento en liberación, porque así cuando acaba, pues queda integrada en su comunidad parroquial o en su comunidad cristiana, sigue con un acompañamiento espiritual y al mantenerse fuerte no se le cierran las puertas al enemigo para que vuelva a atacarla y vuelva a recaer. Y dentro de ese acompañamiento es importante orientar a la persona que está tratándose qué cosas debe hacer y qué cosas no debe hacer. Si una persona tiene una posesión, está totalmente contraindicado que asista a una celebración comunitaria de sanación, de liberación. ¿Por qué? Porque van a saltar los enemigos, los inmundos, que no resisten ese ambiente pues, ante una exposición eucarística, y entonces el protagonista de esa exposición no va a ser Jesucristo, va a ser el demonio. Y luego además se difama a la persona. La persona, ¿qué necesidad tiene nadie de saber que esta criatura está poseída? Entonces, a veces, las personas que tienen estos problemas van buscando, porque no se les asiste adecuadamente, van buscando a alguien que les rece, y van pues, a una misa donde al final se impone las manos a la gente, o una exposición eucarística, y se lía la mundial. Eso no puede ser. La liberación se hace siempre en privado, por 2 motivos: para no darle al enemigo protagonismo, que el protagonismo siempre tiene que tenerlo Cristo. Cristianos hemos de ser cristianos, cristocéntricos, no demoniocéntricos. Y en segundo lugar, por respeto a la privacidad del afectado, que bastante tiene como para que todo el mundo diga, sí, este es el que está poseído. No tiene nadie que señalarle. Este tipo de cosas se tratan en privado. En cambio, la sanación no. Una persona que ya está muy sometido a sus demonios y no entra en trance, controla y tal, en una exposición tal, no hay problema, no hay inconveniente en que asista. Pero mientras están desatados todavía los inmundos, todo eso en privado. No hay nada de morbo, nada de protagonismo al demonio, que es lo que él quiere, y que aterrorizar a la gente y que todo el mundo salga convulsionado. No, no. La liberación en privado. La sanación puede hacerse en común.